Aquí comienza Red Más Noticias. Bienvenidos a esta emisión de Red Noticias fin de semana. En Venezuela, el proceso electoral para renovar los cargos de las 23 gobernaciones del país transcurrió bajo condiciones atípicas para miles de venezolanos quienes fueron sorprendidos por la reubicación de sus centros electorales a pocas horas de abrirse las urnas. Precisamente el presidente Nicolás Maduro ha desestimado las críticas sobre las condiciones del proceso y afirmó que la participación superó la registrada en los comicios regionales del año 2012. En Caracas está Jorge Luis Pérez Valerí, quien nos tiene más detalles. Muy buenas noches, Jorge Luis. Michael, buenas noches. Yo les saludo desde el comando de campaña donde la oposición venezolana aguarda por los resultados definitivos de este proceso electoral del cual todavía no se tienen datos oficiales sobre cuál tendencia pudiesen arrojar los resultados. En todo caso, se estima que la participación de electores oscila entre el 50 y el 65% del electorado. 18 millones de electores convocados, 23 gobernadores a elegir y el destino político de un país nuevamente en vilo. Que cambie, mijo, porque esto no lo podemos aguantar. No alcanza el dinero. ¿Qué hacemos? Venir a votar es lo más grande. Los comicios regionales transcurrieron en medio del anhelo del chavismo de recuperar el apoyo popular y la denuncia insistente de fraude de la oposición. Estas condiciones son totalmente, radicalmente distintas a las del año 2015. Aquí están haciendo todo para que la gente no vote y están haciendo todo para que la gente se canse. La autoridad ordenó la reubicación de 274 centros electorales. Trasladarse en buses hasta zonas remotas fue la única opción para muchos. Me parece caótico. Vine sola porque yo soy telca y me vine sola. Pero los motivos superaron las complicaciones, incluso las de esta mujer recientemente operada de la columna. Sí, pero voy a votar igualito, porque es mi derecho. El Estado justificó la decisión en supuestas medidas para proteger al elector. Los centros de votación los reubicamos en primera instancia, como todo el país sabe, por motivos de violencia. Al final de la jornada, el oficialismo pidió en medios públicos a sus seguidores no dejar de participar. A los que amamos esta patria, a ti, hermano y hermana, vamos a la calle, vamos a votar. Los gobernadores electos asumirán su cargo ante consejos legislativos estatales dominados por el oficialismo, pues no se convocó la renovación de las cámaras estatales ni de las autoridades municipales. Son momentos de muchísima tensión, Michael, no solo por el paso del tiempo sin resultados, también por los mensajes que en redes sociales alimentan los rumores. En todo caso, el órgano electoral venezolano tiende a ofrecer resultados alrededor de la medianoche, en algunos casos durante la madrugada. Volvemos contigo. Jorge Luis, gracias por su información en Caracas. Oficialismo y oposición de Venezuela vivieron una jornada tensa. Las dos partes expresaron sus posturas frente a lo que fue este particular hecho electoral. Varias quejas y denuncias se han presentado en esta jornada electoral. El vicepresidente Tarek El Aissami expresó que solo alguien como la oposición es capaz de decir que en Venezuela hay una dictadura en medio de un proceso democrático como el de hoy. Después de tiempos de violencia, después de tiempos de amenazas, de agresiones, el pueblo venezolano ratifica la vía democrática. Sin embargo, la oposición demostró que sí hubo tintes de dictadura al presentarse varios inconvenientes al momento de reportar algunas quejas ante el gobierno. El hecho de que a estas alturas no ha habido posibilidad de lograr ningún tipo de comunicación con el Plan República. Y eso la verdad es que no tiene ningún sentido. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que la campaña que hizo la oposición en contra del gobierno quedó pulverizada. Toda la campaña que se ha hecho contra Venezuela, ¿no?, por estos sectores que aupan sanciones, agresiones a Venezuela, hoy ha quedado demolida, pulverizada. En respuesta a lo dicho por Maduro, Enrique Capriles, opositor del gobierno, indicó que el pueblo se ha dado cuenta del desespero del gobierno por mantenerse en el poder. Los comicios se celebraron con un año de retraso y luego de 2 meses de tregua tras las marchas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio. Y sin duda alguna, el mundo está pendiente de los resultados que arrojen las elecciones regionales en Venezuela. Líderes políticos usaron sus redes sociales para analizar lo que fue la jornada electoral de hoy en el vecino país. Una de las más activas en Twitter fue la opositora Lilian Tintori, quien al referirse a la crisis económica por la que atraviesa su país, le pidió a los votantes cambiar la historia de Venezuela acercándose a las urnas. Si tenemos que estar en nuestros centros votando y defendiendo nuestro voto, estaremos en nuestros centros votando con la cara
en alto, con mucho orgullo nacional. La periodista Idania Chirino acusó al gobierno de manipular las elecciones, como según ella se ha hecho en anteriores ocasiones. Nunca antes como hoy un proceso electoral en Venezuela fue tan manipulado por el propio Consejo Nacional Electoral, que se supone garante de la transparencia. Representantes de los estudiantes universitarios se sumaron al llamado para salir a las calles y así tener por fin una democracia. En esta elección tan importante para demostrar que somos mayoría, en esta elección tan importante para seguir luchando y seguir conquistando la democracia y la libertad y en definitiva salir de Nicolás Maduro. En las redes, varios venezolanos también expresaron su opinión frente al proceso electoral. Que queremos un cambio, señor. Estamos cansados ya de lo que está pasando. Tenemos que hacer el contrapeso y no soltarle las gobernaciones tan fácil. Un país que lo tenemos que recuperar. Los resultados de estas elecciones serán dados a conocer en las próximas horas por el Consejo Nacional Electoral. Y a esta hora tenemos dos invitados para analizar la situación en Venezuela. El profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y también nos acompaña desde Caracas Oswaldo Ramírez, consultor en estrategia de riesgo político y experto en campañas electorales. Primero arranco por usted, profesor Ronald Rodríguez. Con un año de retraso, los venezolanos hoy salieron a elegir a los gobernadores de los 23 estados del país. Pero, ¿cuál es la lectura de esta jornada para usted? Bueno, realmente no es una jornada electoral que defina las cosas en Venezuela, pero sí es un buen medio tiempo, me explico. En este momento los venezolanos están midiendo fuerzas. Se quiere saber qué tanta fuerza tiene la oposición, qué tanta fuerza tiene el gobierno. Tiene dos valores. Por un lado, mirar si el resultado de las elecciones que hicieron de Asamblea Nacional Constituyente realmente el oficialismo sí tenía los 8 millones que decía tener. Y por el otro, preparar el terreno de cara a lo que viene para el 2018. Es un momento bastante particular, es una elección difícil donde las condiciones no estaban dadas, pero a la cual la oposición logró movilizar sus fuerzas políticas. Y ahora vamos a Caracas con Oswaldo Ramírez. El presidente Maduro dijo que todos los gobernadores que queden electos deberán juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, algo que obviamente descarta sin duda alguna la oposición que no reconoce este suprapoder. ¿Qué pasará? ¿Qué piensa usted? Mira, lo más probable es que veamos una especie de desconocimiento de esos gobernadores electos. Habrá que ver hasta dónde el chavismo quiere jugarse esa carta. Insisto con el arranque. Hoy necesita desesperadamente Nicolás Maduro decir que es un demócrata. Y necesita que es un demócrata, decir que es un demócrata para todas esas firmas de capitales de inversión y de riesgo que son tenedores de bonos venezolanos y que requieren relativamente cierta estabilidad para ese proceso de renegociación y de pago que está en el corto horizonte de tiempo. Entonces quizás ahí está el punto focal de hasta dónde efectivamente se juegan o no se juegan esa carta de quitar o no a estos gobernadores electos de la oposición. Oswaldo, ¿quedará fortalecida la oposición en Venezuela si comparamos lo que lograron en el Parlamento en el año 2015? Mire, yo creo que sí. Quizás el punto está en demostrar que eres mayoría electoral, a pesar de que son 23 elecciones de gobernadores muy distintas algunas. Yo creo hoy que probablemente el chavismo tenga un número de gobernaciones bastante aceptable para lo que ellos pueden estar buscando como su objetivo, pero la realidad es que efectivamente la lucha por la transición a la democracia tiene que lucharla y hacerla en dos grandes terrenos, el terreno de la calle y el terreno internacional, para luego generar las presiones para unas condiciones de negociación y diálogo. Profesor Ronald Rodríguez, ¿qué resultados puede dejar estas elecciones con miras a las presidenciales de 2018? ¿Podemos pensar en un futuro inmediato de Venezuela? Bueno, si la oposición logró, digamos, movilizar a su gente, se espera que gane más o menos 15 de las 23 gobernaciones. Hay unas gobernaciones que son claramente chavistas, particularmente Apure, Cojedes, Portuguesa y el Delta del Amacuro son prácticamente del oficialismo y es muy difícil que puedan salir de ahí. Hay otras gobernaciones, por ejemplo Táchira, donde prácticamente se descarta que gane el oficialismo. Bielma Mora ha hecho una muy mala gestión y esto implicaría un cambio. Recordemos que, por ejemplo, en las pasadas elecciones regionales ganó el oficialismo, ganó muchas de las gobernaciones, pero 11 de esos gobernadores que ganaron nunca terminaron de ejercer su puesto. Abandonaron la gobernación para irse a ministerios, a cargos directivos y finalmente pues el ciudadano siente que no lograron representarlo. Los resultados que se van a dar dependerá si la oposición logró, digamos, quitar del medio la variable de la abstención y cómo el oficialismo trata de capitalizar para no perder tanto.
Hay un sector de la oposición que considera que prestarse para el juego electoral de hoy es legitimar sin duda alguna la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinión le merece finalmente para culminar con este análisis, profesor Román? Bueno, sin lugar a duda, la amenaza del gobierno de no reconocer los resultados si no se va a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente es un poco, digámoslo así, trémula, porque incluso que la oposición no la reconozca es una cosa, pero hay muchos estados, incluyendo el Estado colombiano, que no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, dentro de este marco de condiciones, muy seguramente, como lo decía Osvaldo, la lógica es que los opositores no van a reconocer a esa Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno no va a reconocer a esos gobernadores, pero esto todo va a presionar de cara a las elecciones del próximo año, porque independientemente de que los reconozcan o no, los votos están ahí, se pueden contabilizar y se puede contar la fuerza incluso para un proceso de negociación como el que se está llevando en Santo Domingo. Pues le agradecemos al profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y también en Caracas a Osvaldo Ramírez, experto en campañas electorales y presidente de la firma ORC Consultores. A los dos, gracias por estar en Redman Noticias en este análisis. Y en Noticias de Colombia, esta noche Avianca hizo un último llamado a los pilotos que aún continúan en cese de actividades y a la medianoche de este lunes 16 de octubre no han retomado sus labores. La compañía iniciará los respectivos procesos disciplinarios. Así lo anunció la aerolínea por medio de una carta enviada a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en la cual reiteran las decisiones legales durante el proceso que terminaron sin acuerdo el pasado 11 de septiembre y hace énfasis en la declaratoria de ilegalidad del paro fallada por el Tribunal Superior de Bogotá. Y hay nuevos detalles alrededor de la confusa muerte de 6 campesinos en Tumaco, Nariño, en medio de una protesta cocalera. Información preliminar del examen balístico apuntaría a que el hecho fue perpetrado con armas de la fuerza pública. Según información que se habría filtrado del informe preliminar balístico del CTI de la Fiscalía a nuestra cadena aliada Caracol Radio, los proyectiles que acabaron con la vida de 6 campesinos en zona rural de Tumaco serían calibre 5,56, similares a los que usan tanto policía como ejército. Aún así, estos datos no permiten determinar quién estaría tras la muerte de los civiles, pues el ente investigador también tiene en su poder unas pesquisas por el hurto a uniformados de 12 fusiles días previos al ataque. En esta versión, la trayectoria de los disparos a larga distancia también generaría dudas, pues tienen un ángulo de abajo hacia arriba y por la espalda, y los uniformados supuestamente estaban en la parte alta de la montaña. La Fiscalía no ha confirmado ni desmentido esta información. No obstante, este reporte puede no ser definitivo, pues sería necesario hacer un cotejo hasta de 400 armas para establecer si además de los supuestos disparos efectuados por miembros de la policía, pudo haber otros de uniformados del ejército. La investigación continúa para establecer a ciencia cierta quiénes dispararon las armas. La muerte de un joven a manos de un suboficial del ejército es investigada en Bogotá. Los hechos aparentemente ocurrieron luego de una discusión. La 13ª Brigada del Ejército confirmó que los hechos ocurrieron en el batallón de artillería Fernando Landazábal, en donde un suboficial atacó con un cuchillo a un joven de 27 años, estudiante de Derecho, causándole heridas mortales. El suboficial se vio inmiscuido en una discusión con un personal civil en las instalaciones de la unidad. Como consecuencia, resultó herido de gravedad un civil que posteriormente perdió la vida. Según los familiares de la víctima, el uniformado hirió al joven en medio de una escena de celos, mientras estaban reunidos en el casino del batallón. En lo corrido del puente festivo han muerto 17 personas en las vías y más de 2.500 conductores han sido sancionados. Además de las habituales recomendaciones, estas son las claves que debe tener en cuenta para el plan retorno del día de mañana. Con una movilización de 2 millones de vehículos paso peaje a corte este domingo, se prevé que el regreso o plan retorno implicará también el tránsito masivo de vehículos. Por eso, hay algunas medidas. Este lunes 16 de octubre habrá restricción para vehículos de carga con capacidad igual o mayor a 3,4 toneladas, desde el mediodía y hasta la 1 de la mañana del martes, en especial por el alto tránsito de carros en el corredor vial Bogotá, Fusagasugá, Melgar y Bagué. De ser necesario, se tiene previsto también un contraflujo
en la vía Melgar, Chinauta, Silvania, Chusacá, Soacha y Bogotá, el cual funcionará desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Desde las 2 de la tarde aplicará en la vía Villavicencio hasta Bogotá. Quienes quieran ir hasta la capital del Meta deben esperar a que se habilite nuevamente la vía en ese sentido a partir de las 10 de la noche. En la vía La Mesa Mosquera también habrá reversible. Este empezará a las 12 del mediodía hasta las 10 p.m. En el caso de quienes vienen del norte hacia Bogotá, habrá reversible en la vía Ubaté-Chía a partir de las 3 de la tarde hasta normalizar el flujo vehicular. Todo esto para garantizar la seguridad y la movilidad de quienes regresan a casa. En hechos internacionales del día también hablamos de los 2 muertos y las decenas de personas evacuadas por los múltiples incendios en Galicia, España. Investigaciones preliminares indican que algunas de las llamas fueron provocadas. Galicia arde en 4 de sus provincias principales. Desde que se inició la emergencia ya se han registrado 146 incendios. 30 de ellos iniciaron en la madrugada, pero se han propagado por los fuertes vientos. Las tareas de extinción han sido complicadas para los bomberos de Galicia, que desde aire y tierra tratan de apagar las fuertes llamas. Cientos de personas han sido desalojadas, entre ellas todos los estudiantes de la Universidad de Vigo, que se encuentran cerca a uno de los incendios más voraces. En el barrio de Valadares se vivieron momentos dramáticos en los que la policía tuvo que romper puertas y ventanas de algunas viviendas para rescatar a varias personas. Campesinos de la zona también sacaron a sus animales para salvarles la vida. Y continuamos en la 9ª edición del Festival del Ocio y la Fantasía SOFA 2017. Más de 170.000 personas participarían de las actividades que ofrece la feria. Hoy les tenemos los artículos más económicos y conocimos a la persona que hace la voz de la protagonista de una muy querida serie infantil. El SOFA es el lugar de ocio y fantasía para los amantes del videojuego, los deportes extremos y los cosplays o disfraces como comúnmente lo conocemos. En época de Halloween es bueno saber que en el pabellón 3 hay máscaras desde 10.000 pesos, manillas desde 1.000 pesos y llaveros tan solo a 1.500 pesos. Nosotros tenemos póster desde 5.000 pesos, tenemos figuras hechas a mano desde 20.000. Entre las cosas más atractivas está el stand de Big Bang Theory, la silla de Juego de Tronos, demostraciones de artes marciales y el concurso de skate. Yo estoy disfrazada de fauna, pero lo personalicé. Y yo de elfo, pero igual le dimos como cada uno su toque personal al disfraz. A la feria llegaron varias familias disfrazadas de Dragon Ball y las abuelitas con sus hijas. Qué rico disfrazarse y qué más que en familia y algo pues original. Hay salón de juegos, hay cosas para entretener a los niños. Una de las secciones más visitadas es la que está dedicada a los niños y allí encontramos a la intérprete de Peppa Pig. Los quiero mucho, los espero aquí. Terminamos Red Más Noticias fin de semana. A continuación, hashtag con Aparito Castilla. A ustedes, gracias por estar ahí.